Bienvenido a Sería Increíble, Nelson Castro. Hola, Nelson. Qué lindo poder verte. Sí, por favor. Verte de civil sin casco, ¿eh? Toda una experiencia. Igual, momento, Toto Caputo dijo, vamos a necesitar un casco. Sí, sí, Ah. sí, O sea que- así yo lo tengo. Por la duda, Yo lo traje. ¿Tenés ¿Cómo un no? par? ¿El outfit te lo llevas a tu casa o te lo dan solo para el lugar? No, solamente para eso. Uno de los cascos lo tenemos de cuando, no de cuando fuimos a Ucrania hace un año. Ahí Claro. sí, obviamente que llevamos cosas propias. Este último no, porque lo tuvimos que alquilar allá. Ah, bien. Porque no había forma de llevarlo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Bien. y vos, Bueno, muchas muy gracias bien. por venir a No, charlar gracias, con Así nosotros. que les debía la visita de la otra vez el día de las postelecciones que se complicó. ¿Sí? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Estábamos, bueno, charlando un poco de todo lo que fue la jornada de ayer y un poco de todo lo que vendrá. ¿Cómo viviste ayer la jornada? Bueno, el por día? supuesto que siempre es una alegría cuando se produce un hecho de la democracia, ¿no? El recambio de un presidente, sea cual fuere la ideología, es algo positivo. Y cuando obviamente ese presidente es producto de la voluntad popular. Así que desde ese punto de vista fue un día muy bueno para la Argentina, además coincidente con los 40 años de haber reganado la democracia, ¿no? Ustedes tienen la suerte de haber vivido siempre en democracia, todos. Y eso es una cosa muy importante, que lo tienen incorporado ya como cultura de vida, ¿no? Y eso es algo que no debemos olvidar en el contexto de lo que ha sido el día de ayer y lo que han sido estos años en la Argentina. Y después, por supuesto, con la expectativa de lo que vaya a venir y con el análisis de lo que representan las propuestas de Milei. Con un dato, ¿no? La cantidad de gente que hubo en la calle. Sí. Digamos, tiene dos características ayer la presencia ¿Eso de la te pareció gente. sorpresivo, como más de lo que esperabas, por No ejemplo? me pareció sorpresivo porque lo esperaba, Claro, pero sí es es un presidente que viene teniendo mucha movilización en la calle. Exactamente, una movilización sin aparato. Sí. Eso es una cosa novedosa desde el punto de vista de lo que un presidente no peronista genera. Cuando decís sin aparato, para el que está mirando en la casa, ¿qué significa? El aparato significa que el intendente, el sindicalista pone micros, ¿no es cierto? Claro. Y entonces hace que la gente vaya. Alguna va espontáneamente, porque mucha de la gente Obvio. que va en esos micros votó por ese partido, ¿no es cierto? Y otra va obligatoriamente. Entonces, pero además la presencia del aparato significa que la gente no tiene que esforzarse en llegar. Vos lo tenés ahí, ¿no? El colectivo, ayudás, sí. esto y demás. Ayer había gente toda la gente que estaba, iba por sus propios medios, y era muy interesante escucharla en los testimonios, porque la gente, mucha clase media, media baja y baja, digamos, decía, vine por mis medios. Y eso es un punto interesante, como dato de la cultura, ¿no? De la gente, esa gente que decía eso, mucha de ellas seguramente alguna vez vivió o sufrió la importancia o la impronta del aparato. Así que eso le da un hecho muy particular, ¿no? A la movilización. No había intendente de Espinosa en la Matanza. Había algunos. ¿no? Pocos. Paultroni, por ejemplo, que es el Lo presidente llevó. provisional del Senado, Lo llevó llevó. y había, No. de hecho, había unas combis Está- con su. Totalmente. Está claro que loteadas igual con este es uno de los primeros Y presidentes. eso lo ponía, está muy bien que lo señale, lo descontextualizaba, ¿no es cierto? Claro. De lo que es lo que representaba la presencia de la gente ayer mayoritariamente. No es decir, mira, yo no vine a responder a ninguna estructura política. Y eso es un punto importante. Está claro que también, ¿no? es uno de los primeros presidentes no peronistas que yo veo que le habla a la gente, ¿no? Digamos, porque Sí. es algo que en la asunción de Macri no se vio de esta manera. Así es. Es un presidente que creó una conexión concreta con su electorado, que, digamos, salió a hablar ayer y no habló al Congreso, construyó todo su discurso anticasta de cara a la gente y que además, digamos, es muy impactante el discurso que dio y lo que la gente cantaba. Más allá de lo que después cada uno, digamos, analice y lo que ahora vamos a hablar, no deja de hablar de este registro que logró crear Milei, que es esta conexión sincera de decir, se vienen tiempos peores y la gente cantando que se vengan tiempos Claro, no hay peores. plata y que la gente festeje. Claro. Motosierra, motosierra. Que Así en un es. país, digamos, con tanta historia peronista y sobre todo con tanta historia peronista en la calle, fue novedoso para mí esa No, visual. absolutamente, es una lectura correcta. Después habrá que ver cómo le va y ojalá le vaya muy bien, ¿no? Pero eso debería generar una profunda autocrítica para la dirigencia del peronismo en particular. Totalmente. Claro. Y toda la dirigencia en general, ¿no? Totalmente, En sí. cuanto a algo nuevo, ¿no? Es decir, mira, toda esta estructura
¿no? De partido político y demás me hartó. Sí. Me hartó y me hartó de una manera significativa, porque uno de los datos, insisto con la palabra significativa de lo de Milei, la transversalidad, ¿no es cierto?, del voto que tuvo Milei, que eso claramente a la dirigencia política le debería servir, al margen de la posición ideológica, como un primer mensaje. Mira, la sociedad mayoritariamente está harta de nuestros manejos Sí. y del concepto de política como sinónimo de privilegio. Eso Sí. es un punto muy Sí. fuerte. Ahora yo digo, ¿alguna vez algún presidente encaró un mandato con tanto pesimismo de lo primero que se viene, como blanqueando tanto? Se va a picar recontra re mal, porque lo dice de una manera muy clara y muy contundente. ¿Sucedió anteriormente a este nivel? ¿O El- medio que fingen demencia al principio? No, el antecedente fue lo de la alianza con De la Rúa. De la Rúa, si bien no tuvo esta dimensión, De la Rúa ¿Dimensión de qué? también, dimensión de gravedad de Bien, hechos en cuanto bien. a lo anunciado, De la Rúa lo expresó. Tanto es así que Macri, en un grosero error que cometió, llevado por los consejos de Gran Barba, decidió cuando asumió no explicitar la crisis. Por supuesto que Milei, desde el punto de vista de los hechos, tiene un punto a favor. Esta es la primera vez en los 40 años de democracia en que la crisis le explotó al peronismo en el poder. En las otras dos, tanto con Menem como después Cristina, digamos, Ah. toda la consecuencia Viene la tuvo después. que pagar el gobierno que tenía, y la gente no lo había visto, es decir, la gente no había visto el efecto de cómo estaban las cuentas públicas, el desastre que había con el déficit fiscal y demás. Lo pagó De la Rúa, lo pagó después también Macri. Esta es la primera vez que el peronismo paga en el poder. Es decir, Massa Tampoco se va- son equiparables las crisis 2015, No, 2000, no, por digamos, son supuesto que no. dimensiones. Pero desde el punto de vista de la vivencia de la gente, Sí, total. hoy no le tenés que explicar a la gente Total, la inflación. total. Mira, hay 140% de inflación, por lo tanto, eso le da a Milei Sí. un plafón para decir, mira, estamos con Esto esto es para arreglar herencia. esto, y la herencia es esto, arreglar esto es complicado. La gente está viviendo esto porque la crisis le explotó por primera vez en estos 40 años al peronismo en el poder. Sí, igualmente creo que hay una sensación que es, y lo hablábamos con Sebi en la salita de las Salinas, que es hasta dónde, más allá del festejo de no hay plata y demás, hasta dónde hasta dónde hay una sensación de el ajuste le va a pegar al de al lado. ¿No? No termina de quedar claro. El déficit es el otro. Claro, como que por más que hay un consenso social y económico de el ajuste es inevitable, se vienen meses peores, hay que hacer cierto sacrificio que no queda claro cuánto, ni queda claro que esa promesa se va a cumplir, en términos de que después vamos a estar mejor. Lo que tampoco termino de saber es si todos pensamos, bueno, ¿Qué? igual a mí no me va a ir tan mal en ese contexto. Bueno, eso es verdad. Así que por eso los hechos van a ser determinantes en cuanto a la mejoría. Esto da muy bien la imagen médica, es decir, vos te sometés aceptás un sacrificio en la medida que vas notando una Mejor. mejoría. Es decir, si de acá a, no te digo mañana, pero a 6, 7 meses, la gente no ve alguna mejoría mínima, que vos digas, mira, lo que yo estoy haciendo tiene un sentido porque estoy viendo que en lo concreto Hay cambios. digamos, tengo trabajo, las cosas empezaron a estabilizarse de alguna manera, va a ser muy Bueno, difícil, eso te iba a ¿no? preguntar. ¿Qué nivel de tolerancia, nivel tiempo va a tener la gente para ver los cambios? 3 meses. Digo, 3 meses mal y quieren ver un cambio. 6, 7, como decías, ¿un año? O- Sí, ¿Cuál es la tolerancia? por eso, la tolerancia va a estar dada por los hechos. Va a ser duro todo el año. Lo importante va a ser si vos empezás a ver una tendencia de mejora, ¿no? Es decir, a diferencia de lo de Macri, donde Macri, ustedes se acuerdan, prometía el segundo semestre famoso Sí, que el nunca segundo llegó, semestre, ¿no? Es, digamos, Milei no prometió nada, pero de todas maneras la gente va a estar esperando Obvio. algo, claramente, digamos, porque si vos decís, mira, yo estoy mal, pero lo que viene y lo que me está pasando es que estoy mucho peor, en algún momento esto también empieza a generar reacciones. Así que es un desafío muy fuerte que tiene Milei, que me consta de alguna gente, digamos, del equipo que está con él, tienen conciencia de esto. Después habrá que ver los hechos, ¿no? Nelson, apelo no solo a tu experiencia, sino a tu conocimiento de gobiernos y líderes extranjeros. Ayer Milei se presentó ante la sociedad con un relato, con un discurso, con un tono muy distinto al que habían tenido Alberto Fernández y Macri, más como un tono como de administradores de la cosa pública.
creo que fue en Plaza de Mayo, ayer hablando desde el balcón de Casa Rosada, dijo, vamos a construir el mejor gobierno de la historia. Es decir, hay mucha cosa bastante potente. ¿Crees que eso puede ser que se deba a que esos gobiernos administradores fracasaron y los gobiernos más fuertes, más histriónicos, que le plantearon a la sociedad un cambio más rotundo? Lo comparo acá, lo compara también Carlos Pagni en su nota de hoy, con Cristina. Sí, claro. Terminan siendo a la larga o consiguiendo lo que buscan o generando en la sociedad ese apoyo que necesitan para tomar esas medidas. ¿Qué viste ayer de la puesta en escena, digamos, de Milei? Cuando vos venís de una crisis como la que la Argentina ha sufrido, eso te da la posibilidad para la épica refundacional. Por lo que le pasó a Menem con, digamos, la imperialización de Alfonsín, es lo que toma el kirchnerismo como 2003. tal, ¿no es cierto? Sí. Y es lo que toma, digamos, Milei. Se da esa circunstancia. Son gobiernos que vienen de una crisis fenomenal, ¿no? Repito, Macri no venía de una crisis fenomenal Claro. con la Cristina, veníamos con un montón de problemas, pero no se había llegado a este nivel. Así que eso da esa épica, porque claramente además vos lo que necesitas hacer va mucho más allá de lo administrativo, que el Estado hay que reducirlo, eso no hay ningún tipo de duda. ¿No es cierto? Que vos tenés que generar cambios en la dinámica económica para ver cómo vencés este cierre de la economía argentina con el cepo y demás, esto no hay ninguna duda que lo tenés que hacer, que vos tenés que enfrentar el desafío de 44% de pobreza, digamos, para ver cómo generás, digamos, revertís eso, que significa no solamente que vengan empresas a invertir, porque hoy tenés un problema con que mucha de esa gente no tiene capacidad educativa suficiente para enfrentar el problema. Entonces, claro, vos te encontrás con esa necesidad de refundar cosas. El problema que tiene el tema de esa refundación es lo mesiánico. ¿No es cierto? El componente mesiánico es decir, bueno, yo soy, digamos, el elegido. ¿No es cierto? Ese es un problema siempre porque está atado eso a los personalismos acá y en el mundo que siempre generan o exigen un llamado. Claro, no es eso lo que termina dando la fortaleza para que ese dirigente, porque al fin y al cabo, más allá de que es un gobierno y son instituciones, hay una persona que conduce y esa persona puede o no tener fortaleza. Sí. No termina siendo ese, vos decís, mesianismo, la característica que le da el éxito a esa persona, más allá del daño que provoque eventualmente. Pero cuando se toma, es muy interesante tu punto, porque esto lo que voy a decir lo marca la historia. Cuando eso se toma desde el punto de vista ese mesiánico que yo soy la persona, termina fracasando porque termina generando estas ideas de que vos te tenés que quedar en el poder todo el tiempo y además no dejás ningún sucesor, que fue lo que le pasó a todos. Es decir, vos decís, bueno, soy yo y nada más que yo. Y entonces vos, en vez de generar, vos decís, no, mira, soy yo el que encabezo algo que tiene que tener un legado y para eso tiene que hacerse con apego a las normas, ¿no es cierto?, institucionales del país y tiene que hacerse además buscando acuerdos, buscando, digamos, una proyección para que no se termine el día que yo no estoy. Ese es el problema, digamos, eso le pasó a Menem, ¿no? Y le pasó a Kirchner, como tal, con decir, no, nosotros somos nosotros, porque entonces, y nos tenemos que quedar siempre en el poder. Ese es un problema que la historia argentina ha tenido con Roca, con Perón, con muchos, con Irigoyen, ¿sí? Porque me parece que es interesante y aparte hay una narrativa mesiánica en el discurso de Milei, lo hay en La Fuerza del Cielo, lo hay en cómo él percibe mismo a Karina, pero yo también tengo la sensación, si bien entiendo que la narrativa mesiánica es complicada en términos democráticos y en términos de construcción de cuadros posteriores, tampoco hay tantos ejemplos en la historia en general de ideologías que pudieron trascender a sus grandes figuras. No pareciera ser tan fácil, si bien es lo deseable, si bien uno siempre quiere construir narrativas, historia, legado, no pareciera que la historia de los países tiene tantos ejemplos de marcos ideológicos que trascienden figuras relevantes en la historia. Efectivamente, y ese es un tema muy delicado. Tu apreciación lleva a un caso de la historia que sucedió en los Estados Unidos, efectivamente. Allí Estados Unidos tuvo un presidente que tuvo esas características, que fue Franklin Roosevelt.
Franklin Roosevelt asume en el 36, en medio de la crisis fenomenal, ¿no es cierto?, de la depresión y demás, y termina generando una presidencia histórica, pero además Franklin Roosevelt utiliza un argumento que nadie había descubierto, es decir, ustedes saben que en la historia de los Estados Unidos, George Washington, el primer presidente fundador, digamos, decide después del segundo mandato, digamos, no presentarse a la presidencia. Y entonces se toma eso como una tradición, pero Roosevelt cuando llega ve que eso no estaba escrito en la Constitución. Y entonces Roosevelt dice, no hay ningún impedimento constitucional para que yo sea presidente una tercera vez. Y se presenta a las elecciones y gana, y es electo por segunda vez para una tercera presidencia. Y terminada la tercera presidencia, se presenta para una cuarta y la gana. Y entonces, en los Estados Unidos, un presidente obviamente que saca al país de la guerra, saca de la depresión y demás. Y entonces la política de los Estados Unidos, los propios y los ajenos, demócratas y republicanos, dicen, he aquí un antecedente peligroso. No podemos permitir que un hombre, por más providencial que sea, se eternice en el poder. Y se incorpora una nueva enmienda a la Constitución que entonces taxativamente limita la reelección del presidente a una sola vez, un segundo mandato. De Así hecho, que, creo que no puede volver a ser nunca presidente. No, no Estados puede una vez que Unidos. fue 2 veces No puede nunca consecutivamente, más. no puede Claro. nunca más. Trump puede porque fue una sola vez. Claro, Sí. pero creo que Así. eso se debía también a la necesidad de que el país en algún momento reconstruya liderazgos, no a la característica mesiánica de No, la pero persona. efectivamente, pero ahí lo que se vio, porque Roosevelt es un hombre que se sintió con esa característica de decir, Roosevelt asume y gana la tercera elección, ¿no es cierto?, diciendo, soy el hombre que lleva al país a ganar la guerra. ¿No es cierto? Así que fíjate vos que le da esa característica muy y gana efectivamente por eso, ¿no es cierto? Tanto es así que hay algunos que especulaban que Roosevelt lleva a Estados Unidos a la guerra para tener un argumento, ¿no es cierto?, para la reelección. Así que eso estuvo presente como tal, así que es muy importante lo que vos marcás. Por eso claramente está la necesidad de las limitaciones, ¿no es cierto?, del poder, que es algo muy sano para la fortaleza de la democracia, ¿no? Sobre todo cuando se ven estas cosas. El discurso de ayer de Milei con esta presencia de lo religioso, ¿no es cierto? ¿Por qué eso? Como demasiado hincapié. Bueno, porque, En la multiplicidad también. porque efectivamente es algo que forma parte de su convicción, Total. ¿no es cierto? Él hace un relato absolutamente detallado del libro de los Macabeos, de ese capítulo de los libros Macabeos, que es muy conocido, ¿no es cierto? Y cuando vos lo ves, decís, bueno, ojo cuando vos hablas de las fuerzas del cielo desde el punto de vista de lo político. Una cosa que vos tengas, la fuerza interna que te da la religión, ¿no es cierto?, para enfrentar tu vida y demás. Yo soy una persona muy creyente y para mí la religión y la presencia es importante para mí. Otra cosa cuando vos eso lo trasladas a la arena de la política. A favor de mi ley hay que decir que yo también, si hubiera asumido ayer, estaría rezando en estos Sí, claro, momentos. todos estamos No, rezando. me parece sí. que Es en para ese rezar. Invocando a todas las fuerzas posibles. yo estaría con la Volvimos a creer. full fuerza del cielo. Todo. Estaría. Todas las To- fuerzas. to- Sí, sí, sí. Total. Más religioso que en el bidete estaría. Totalmente, pero el tema es que cuando vos eso lo tomás como que vos sos el elegido, ese es un cambio muy importante desde Sí. el punto de vista de lo político, ¿no? En lo económico, ¿qué pensás que es lo que va a pasar a nivel práctico para el bolsillo de la Bueno, gente? lo económico, lo dijo, mira, van a venir inflaciones de 20 y pico %, así que vamos a seguir en este tren por un tiempo, porque él dio un detalle técnico muy importante para explicarlo. Dijo, la emisión monetaria ha sido tan brutal, ¿no Sí. es cierto?, en estos últimos meses de este gobierno desastroso que se fue, que hay una cantidad de plata circulando que te hace imposible, digamos, vos no la podés sacar de circulación. Esa plata circulando genera presión sobre una oferta que está escasa y va a haber inflación. Así que eso él lo describe técnicamente muy bien y es lo que va a pasar en los próximos meses, junto con lo que se llama, y esto Sofía lo sabe muy bien, el reacomodamiento de los precios relativos, ¿no es cierto?, lo que pasa con los combustibles y demás. Así que vienen meses duros de inflación. Algunos
El número que él dio de 15.000% Sí, es un poco un inflado. poco raro, Es ¿no? un El poco- número. ¿Cómo es llegó? inflado, es inflado, Sí. ¿no? Todos coinciden con que fue eso. Pero sí da una idea. Más una de declaración situación- política, claro, decía Nelson exactamente, ayer. Exactamente. O sea, él Pero- decía, me parece, si seguimos haciendo lo que hacía el gobierno que Sí, se fue, claro. vamos a ese Llegaríamos nivel. a 15.000%. No hay duda, no hay duda. La emisión monetaria de estos últimos 2-3 meses ha sido Brutal. brutal. Pero no hay cierto consenso de que la inflación no es exclusivamente hija de la emisión, sino que pareciera ser multicausal. De hecho, en algún momento, mientras Milei hablaba de la importancia de resolver los LELIQs, lo escuché a Spert decir que en realidad los LELIQs se iban a resolver solos si se creaba un plan de estabilización razonable. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que el tema de la emisión ha sido tan brutal, y acá Sofía lo puede explicar mucho mejor que yo, ha sido tan brutal que hoy tiene, digamos, un peso importante. Muy importante. sobre De hecho, todo. Milei es monetarista Claro, en esto. exacto. Milei piensa que la emisión es siempre un fenómeno monetario y que algunos que son menos monetaristas que él te pueden decir, por ejemplo, no sé, las paritarias son conductores Claro, de la inflación, claro. no causa de la inflación. Claro. O sea, es un tema de discusión de bibliotecas económicas, Ahora, si querés. El más pero- ortodoxo dice que es emisión. No, porque tuvimos en Macri en una etapa en donde la emisión Sí. era cercana a cero y la inflación era Y la- muy alta. Claro. Bueno, claro, por supuesto, porque bueno, ahí es un tema muy importante lo que vos marcas. Porque además Macri creyó, nada es unicausal, esto está Claro. claro, digamos, ¿no es cierto? Entonces vos necesitas tener un plan como tal, es decir, si vos, porque efectivamente una de las cosas de Macri, que era una de las cosas que discutía Pratgay, ¿no es cierto? Vos efectivamente reducías la inflación y demás, pero después aumentaba las tarifas, 1.000 y pico, lo que hay de demás, y eso es inflacionario absolutamente. Por Claro. eso no hay una sola cosa, y uno lo que espera de este plan económico que tenga esta integralidad. Está claro que la presencia de Caputo marca una prioridad por solucionar el tema financiero que tiene que ver lo de las LELIQ y también las negociaciones con el Fondo Eventualmente Monetario conseguir Internacional. dólares, ¿no? Dólares, ¿no es cierto? Habrá que ver si esta no es una primera etapa para después dar paso a alguien con otra formación de política económica que no la tiene Caputo, claramente. Nelson, ¿qué opinás de la buena onda que se vio entre Cristina y Milei, las risitas? Bueno, lo de Cristina ayer da para un análisis muy interesante, porque hubo un cambio de Cristina en esos minutos, ¿no? La cara con la cual Cristina lo recibe es lo que yo denomino cara número 8. O sea, A ver. 8. 8 es de lo peor, sí, 8. Tipo ¿no? 8. La 1 es la más linda, ¿no? Ah, ok. La 8 en la escala de 1 a 8 es de es la rara peor. tu escala, ok. Nelson. Yo Sí, diría de 1 a que 8. 10, De 1 a 8. yo diría que 10 es la cara más linda. No, porque precisamente porque esta es una cara inversa. Si yo dijera 10, Claro. pues decir, no, ¿cómo el 10 va a ser la cara más El fea? 8 ya La puede ser. recibió con cara de 8, ¿no es cierto? De orto. Sí. Perdón, Nelson, perdón. De 8. Ay, no. ¿No es cierto? Realmente. Era claro lo de Cristina, que después se fue ablandando un poco, pero la actitud del fuck you, la actitud de las manos en los bolsillos, cuando se la tambalaba, cuando decía, esto no me interesa, me quiero ir de acá lo antes posible y demás. Esa actitud de querer ser ella la que, mira, acá tenés que firmar esto y demás, se terminó de destrabar en el final cuando ella le pide ver el bastón con los perros y demás. Pero fue una actitud muy, muy mala, muy despreciable. No que me En el sorprenda. ingreso, agrego algo, porque Sí. por ahí hubo vaivenes, pero en el ingreso al recinto, Sí. ella lo acompaña, creo, Sí, a sí. Milei, y también hay sonrisas y hay como un par de caras cómplices. Es como que hubo Yo te diría idas que y vueltas en sí, ese... hay sonrisas en el final. Al principio, si vos le ves la cara a No, Cristina... no, la recepción está claro, es la cara muy de Ocho mala. que bien describiste. Cuando después van a firmar los libros, ella ahí se distiende un poco. No, vos firmá acá, vos firmá eso que le gusta hacer a Cristina de estar en dominio de la Mandar, situación, ¿no? sí. De Ojo que mandar. Milei no devenga peronista. ¿Cómo? Que Milei no devenga peronista, que este, Bueno. este ¿Recibís? país ha recibido en el peronismo a todas las expresiones Bueno, ideológicas. es como decía Perón, ¿no es cierto? Ustedes saben aquella famosa anécdota, ¿no? Hay una elección y entonces están con la elección, y los periodistas lo ven a Perón y entonces aparece Perón y dice, bueno, muy bien, acá están, los conservadores sacaron 28%, los radicales 25%, los de la izquierda 23%, y entonces uno le pregunta a Perón, pero ¿y los peronistas? No, querido, peronistas somos todos. Claro. Y la Exactamente. Argentina es un país muy peronista como Pero- tal, como elemento de cultura. Es decir, ¿qué es el peronismo? Yo, por la definición. Oh, el ¿tenemos peronismo, sí. El peronismo es una metodología de permanencia y uso del poder.
Perfecto. ¿no es cierto? Bueno, solo eso. Después, no. Obviamente para beneficio de los que mandan. Y después la ideología es circunstancial. El peronismo un momento es de izquierda, otra parte de derecha, otra parte de arriba, otra parte de abajo. Pero fundamentalmente el peronismo necesita del Estado. Todo su accionar se basa en el Estado, ¿no es cierto? Con, digamos, algunos que son, hay gente valiosa, por supuesto, pero después esta concepción de muchos de yo soy el dueño del Estado. Esa es una concepción muy particular peronista que se ha, digamos, profundizado con el kirchnerismo. Yo creo que... No, bueno, te Quiero libero. hacer una pregunta re importante. No, creo que el peronismo es como algo un poco más complejo en la historia argentina que el ejercicio únicamente de lo estatal. Obviamente que sí tiene la particularidad del peronismo de ser una fuerza sumamente pragmática, ¿no? En términos ideológicos, vamos a decir pragmática para hacer una palabra noble, en términos ideológicos y en términos del ejercicio de poder, y es verdad que es una fuerza que ha sabido transformarse a lo largo de su historia para permanecer o acercarse al ejercicio del poder, pero también creo que es algo programático, creo que es algo ideológico, creo que es un deseo, Sí, creo que es un... Yo creo, lo que vos decís, que en la esencia está eso. En los hechos, lo que vos ves de muchos es un afán por permanecer en el poder con un componente de corrupción. Bueno, pero es como definir Muy al elevado, cristianismo ¿no? por los curas, ¿no? Digamos, No, claro, por supuesto. Hay que elegir con qué quedarse. Pero por supuesto, con un acompañamiento social importante, ¿no? Porque cuando yo veo casos, por ejemplo, Formosa. Voy a decir, bueno, Formosa gana a Gildo y Fran permanentemente. Sí. Bueno, la sociedad es víctima como tal. No, es parte de esta concepción, porque por algo lo votan, digamos, más allá de que sea malo esto, aquello, por algo lo votan, lo cual demuestra que hay una parte de la sociedad que se siente cómoda Sí, con claro. este tipo de líderes y de concepción, ¿no es cierto? Por eso digo, la Argentina es un país muy peronista, desde el punto de vista de esa concepción de decir, bueno, yo estoy acá y el Estado algo me tiene que dar. ¿Cuán Entonces, peronista te bueno, sentís vos, Nelson? Muy poco. 1%, Del uno al diez. 0,1. Nada. No, nada, porque yo tengo, Ay, digamos... No, pero un poquito, porque Argentina dijiste es peronista. No, Entonces sí, vos una sí. parte Que peronista sos tenés que sueco, tener. Nelson, de pronto. Sí. ¿Cómo? Un ¿Sos sueco? 1%. No soy sueco. Ponete pero un digo, porcentaje, ponete pero un no lo porcentaje. tengo porque precisamente tiene. soy muy crítico de esto. Pero cuando digo... Pero como digo, argentino, un poquito peronista tenés que ser. Digo, somos todos, en ese sentido, recibimos ese efecto. No Sí. porque yo lo sea, sino porque vos estás, digamos, finalmente lo que el Estado te da. 15%. Por ejemplo, no, nada. Nada. Voy a darte un ejemplo. 7. Voy a darte un ejemplo. Nada, voy a darte un Negociemos ejemplo. algo, Nelson. A ver, entregame. Nelson, para un No, argentino entregame no hay muy- nada mejor que... Entregame un No, 3%. Yo renuncié a los subsidios. Sí, yo también. ¿No? Ahora, seguir recibiendo los subsidios durante mucho tiempo. Por eso, yo no tengo nada de peronista, pero obviamente soy parte de esa concepción peronista de decir, mira, yo renuncié a los subsidios, pero los sigo recibiendo los subsidios durante muchos años. Eso es peronismo puro, así que yo ahí te doy el ejemplo. Cuando digo todos somos peronistas en el sentido de que vivimos bajo esa concepción. Vos querés no serlo, pero finalmente la estructura 2,5. te obliga a ser. Tengo- No, nada, quédate tranquilo. No se lo va a sacar. Pará, tengo una pregunta. ¿Vos sabés a quién le hizo fuck you Cristina? ¿Cómo? Ahí lo que me comentan es que alguien le gritó. A alguien conocido. No lo sé si alguien conocido o alguien de la gente le gritó, digamos, o chorra o ladrona, ¿no es cierto? Chorra o A la ladrona. condenada, ¿no? Realmente, no lo olvides. Bueno, tenemos la misma información con Nelson. ¿Viste? Al final... Si vos no dijiste lo que le gritaron, él tiró eso. 1,8. Bueno, No, nada, quédate tranquilo. Eh, Sí, porque además me da mucha gracia porque además siempre tengo discusiones a veces con amigos peronistas y es muy importante y interesante ver cómo se toma, cómo se naturaliza. pero perdón, ¿te eso, consideras ¿no? antiperonista? No, yo no soy O sea, sos no No peronista. soy peronista en cuanto a esta concepción de la metodología. Entonces ya del estamos Estado. en el 17 de nuevo, ¿eh? No, Ya porque cuando dijo que no es porque además, antiperonista. no, porque es muy también, ¿no? Lo de anti. En la Argentina tenemos que, este fue la gran crítica que yo le hago al kirchnerismo, ¿no? La pluralidad es un elemento esencial de la democracia. Yo respeto al que es peronista. Sí, claro. ¿No es cierto? Claramente. Y digo, hay cosas que el peronismo, la justicia social y demás, ha logrado. El tema es que lo ha logrado
con el objetivo de ver cómo me quedo en el poder. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Digamos, el hecho, si se quiere, inmoral. Mira, sí, yo te voy a dar esto. Pero, ¿sabes? Yo te voy a dar esto y te voy a exigir algo a cambio porque me quiero quedar en el poder, ¿correcto? Así que yo no soy anti, y el tema del anti es un verdadero problema porque obviamente el peronismo ha hecho mucho para generar esta cultura del anti, sobre todo en el kirchnerismo, porque le ha permitido construir un enemigo. Vos cuando estás en una disputa, ¿no?, con alguien, digamos, cuando estás viendo una situación de poder interno débil, creás un enemigo y entonces unís las fuerzas. Claro. Y el kirchnerismo ha trabajado fundamentalmente esa idea del antinombre. Y el peronismo fundamentalmente lo ha hecho. Cuando Perón vuelve a la Argentina, él le dice a Balbín, le dice a un emisario que lo va a ver a Balbín, le digo, dígale a Balbín que yo ya lo he indultado, pídale que también me indulte por mis errores, porque él reconoce todo eso que había sucedido. ¿Sí? Primer día de nuevo presidente y Sofía, hay un comunicado del Banco Central. Exactamente, un comunicado que acaba de salir, dice: el mercado de cambio operará hoy con conformidad previa. Ahora voy a explicar a qué se refieren. El Banco Central decidió hoy aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio. La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de poder cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante. Durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades. Traduzco. Por favor. ¿Qué es lo que está pasando en el Banco Central? Todavía no se conformó el directorio. Están esperando a las nuevas autoridades. Mientras tanto, sigue Miguel Pelle al mando. ¿Qué está pasando? Como ya tenemos nuevo gobierno, no sabemos bajo qué régimen cambiario lo tenemos. No sabemos a cuánto va a estar el dólar mañana, porque todavía no se anunciaron medidas económicas y todavía no hay nuevo directorio del Banco Central. ¿Qué están haciendo? Un virtual feriado cambiario, me animo a decir eso, porque si vos no, lo que me decían es, vos podés seguir comprando, obviamente, MEP contado con liqui, pero no podés comprar dólares oficiales porque necesitarías aprobación del directorio. Cuando pregunto qué directorio, entonces, bueno, Perdón, ahí está la respuesta. ¿Sigue Miguel Pelle al mando Por del Banco ahora, Central por ahora? por ahora sí. ¿Cómo, esto no lo sé, ¿eh? ¿Cómo se elige? O sea, ¿lo propone el presidente y lo vota el directorio o lo pone directamente el presidente? Es una buena pregunta, la pone el presidente. ¿Directamente? El tema que después el presidente del Banco Central necesita aprobación del Senado. Pelle nunca la tuvo como tal, digamos, por el no funcionamiento del Senado. Por eso se puede producir este reemplazo, porque si no, el presidente del Banco Central goza de indemnidad en cuanto al mandato, que son 5 años, que supera el de un presidente. El tema es que se lo puede cambiar a Pelle porque efectivamente Pelle no tiene el acuerdo del Senado. Me dicen, se puede liquidar, pero para poder comprar en el mercado vas a necesitar aprobación del directorio del Banco Central. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que Nueva asuman conformación nuevas de autoridades. ¿Cuándo directorio. sucederá eso? ¿Puede estar mucho tiempo así? No, debería ser mañana, yo estimo. Debería ser entre hoy y mañana Sí, ya. por Si supuesto. Bausili ya sabemos que es el presidente del Banco Central, falta el decreto. Por supuesto. Capaz sale hoy uno vespertino. Vieron que salen ediciones especiales del boletín oficial. ¿Habrá dormido bien Milei anoche? Sí, se le viene una tanda de sueño bárbara. Sí, cansado va a llegar seguro. Sí, Él Milei dice es que alguien duerme poco. Duerme poco, a las 6 de la mañana se levanta. Ah, así ¿sí? que- ¿Solo sí. sin alarma? Dicen que sí. ¿Es así verdad que son clonados sus perros? No lo sé. Porque ellos todos dicen que sí, pero a mí Mira, yo no me lo da sé. impresión. No lo sé, como no los conozco Claro. además. Hay que ver si son tan iguales como- Claro. Pero perdón, la empresa Sí. que le clonó los perros a Milei Lo lo dijo. felicitó a Milei. Claro, mira. ¿Por qué una Pero empresa lo felicitó por clonar. No, pero ¿por qué una empresa que clona perros porque se felicitaría hicieron al presidente de famosos por ese Argentina? mito. Claro. Ah, vos decís que la empresa dijo que la vi. Me La subo, vi. me Voy subo a a hacerme eso. famosa y voy Con a. eso, Claro. con eso. Yo No, eso- igual- Yo no lo sé, así que. No, la duda que hay es Depende de si Conan vive o no. Si Conan, Claro. el verdadero. origen de los Claro, 4 el verdadero. clones, Claro. vive o no. Supuestamente hay un Conan Juan González. Claro. Sí. y no sabemos si es el original o no. No, pero Claro. Conan, perdón, no está fallecido. fallecido. Conan, Bueno, Conan sí, no está. fallecido. Conan no está. Sí. Claro. Esa era la Y información que Milei tenemos. Claro. reconoce que Conan murió. No Conan lo le sé. habla. No lo sé, no lo sé. Él Bueno, dijo que pero pará, habla eso, con Conan. eso lo No, dijo pero él. pará, él dijo que habla con Conan. Él-
Él dijo que habla Sí, con sí, Conan. sí, yo escuché eso. Sí. Él Bueno, dijo si habla que con habla Conan con está vivo. Sí, sí, No puedes sí. Pero hablar habla con en muertos. wow, Como en dice- idioma tampoco perro. se Como dice Bueno. Tomás Rebord, el debate dentro del Milei es conanismo versus Con macrismo. Claro, total. Y uno tiene que ser conanista. Totalmente. Porque si Ya, vamos- igual para mí Sí. el que se va a revelar ahí es Murray. Mirá cómo conocen. Los Murray. nombres de los ¿Saben perros. ¿Saben los sí. 5 nombres? Sí, Lucas, uno se llama Lucas. Sí. Robert, Sí. Milton Murray, me dijiste. y Murray. Murray, Falta sí, uno. claro. Falta, No, y Conan. Robert y Lucas. ¿Eh? Robert, Lucas, Lucas, Milton y Murray. y Murray. No son Murray cinco. por Murray, Conan, no, y Conan. Conan. Murray Ah, es por olvidé Murray Conan. Rothbard, Claro. Rothbard, Milton es por Milton Friedman Así es. y Robert y Lucas por Robert Lucas. Totalmente. La data que nos importa, ¿no es Exacto, cierto? ¿ves, Juan? Yo lo que digo es que ¿Ves, para Juan? mí ahí Eso quería. el más extremo es Murray Mirá. y para mí se va a revelar y va a ser el líder de esa Mirá, manada. mirá vos. Veremos si sucede. Veremos Nelson, lo que pasa en los caniles. Rothbard es el más, de la, creo. De la casa, casa. de la quinta, sí. Muchas gracias por venir. A ustedes, de verdad, chicos, es un honor para gracias, nosotros que un te gusto y lo sientes. felicito. Me alegra que Muchísimas le vaya gracias. tan bien. Muchas ¿sí? gracias. Realmente, gracias a todos. ¿eh? Ay, qué amor. Sofi, Juan, muchas gracias, a Gracias. ustedes A ustedes. también, compañero. Gracias, como siempre.